Es un gusto, al igual que siempre un reto, un desafío, dirigir la palabra hacia eh, este grupo. Digo que es un reto, un desafío, porque la misma palabra dice: ¿quién es suficiente para estas cosas? Cuando se trata de la palabra de Dios, ¿quién es suficiente para explicar las grandezas, las riquezas de sabiduría que hay allí, para dibujar ese perfecto cuadro de Cristo que pintan las Escrituras en medio de el pecado humano? Porque ese es realmente el cuadro que se encuentra en las Escrituras. Las Escrituras no niegan ni tratan de pintar bonito la maldad y la perversidad que hay en nuestros corazones. Ellos pintan allí, los autores bíblicos, las faltas, los pecados, aún las desgracias de este mundo, de una manera muy gráfica, muy real. Y en medio de esas tragedias, en medio de ese pecado, se encuentra en las Escrituras el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios que ha enviado a su Espíritu Santo para consolarnos, para voltear nuestra mirada hacia Él y verlo allí a Él colgando de la cruz, abrazando a la humanidad en perdón, en gracia, en misericordia. Así que cuando nosotros leemos a la Escritura, nosotros estamos en algunos lugares mirando ese pecado de la humanidad, esas faltas cometidas hasta por los grandes hombres de Dios. Pero detrás de todo ello nosotros vemos al Salvador que dice: venid a mí y yo os haré descansar. Así que por esa razón la Escritura fue dada hacia nosotros, para que nosotros tengamos aún el día de hoy ese cuadro de Cristo brillando en medio de la adversidad, brillando en medio de todo lo que es este mundo de maldad, y brillando, claro, no solo por brillar, sino como la luz que nos atrae, para que nosotros lo confesemos a Él como nuestro Salvador, el que llevó nuestros pecados en la cruz, el que fue sepultado. La Biblia misma nos dice que cuando Él fue sepultado, nosotros también fuimos sepultados. Y cuando Él resucitó, nosotros también resucitamos en Él. Y eso se nos da es por la fe. Por la fe nosotros tomamos ese viaje con Cristo. Por la fe nosotros lo hacemos a Él, nuestro sustituto ante Dios. Y eso es lo que le agrada a Dios, que le creamos, que tengamos confianza en Él. Como dice la Escritura: encomienda a Jehová tu camino, confiad en Él y Él hará. Pues bien, nosotros esta mañana nos reunimos nuevamente alrededor de la Escritura para ver a Cristo brillando desde allí, siempre recordando que nosotros nos hemos quedado ya varios días en esta bienaventuranza. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y nosotros hemos dicho que esta palabra limpios de corazón, en el idioma hebreo se trata de esa purificación que se le da a los metales preciosos en un horno, en un crisol, para purificar y hacer ese metal útil, darle una forma bella, una forma hermosa. Así que en primer lugar, esto es de consuelo para nosotros cuando nos viene la aflicción, cuando nos viene el sufrimiento, porque Dios
hace esto es con los metales preciosos. Si tú estás pasando por ese horno de aflicción y no importa si llevas días, meses o años en ese horno, en ese crisol, es porque Dios te considera metal precioso, oro, el cual Él quiere purificar y darle forma, una bella forma para hacernos más útiles y más brillantes de su gracia, reflejando más y más su misericordia en esta vida. Así que en este crisol, a veces el sufrimiento es tanto como el sufrimiento de Job, que perdió todo. Perdió su familia, perdió sus 7 hijos, perdió sus 3 hijas y toda su ganancia, y hasta su esposa le maldecía. Que él, igual que el salmista, también pegaba el grito: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, oh Jehová? Este es el grito que nosotros muy humanamente y muy comprensiblemente pegamos a Dios, elevamos a Dios en nuestro sufrimiento. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos, para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo: lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Si nosotros soltamos de nuestra fe y hacemos como la mujer de Job le decía: maldice a Dios y muérete. Hay personas que envidian nuestra fe, pero no la comparten, no la confiesan. Y si nosotros resbalamos de nuestra fe, esas personas van a decir: yo sabía que siempre fue un hipócrita, que siempre hacía las cosas por interés, como decían los amigos de Job. Pero aquí el salmista dice: mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Eso es confianza. Aún en medio del crisol, cantar a Jehová y decir: porque me ha hecho bien en medio de todo este horno de aflicción. Hay ese cuarto ser que camina en el horno con nosotros, como el Señor Jesús anduvo con esos 3 hebreos en aquel horno. Pero bien, volviendo a la experiencia de Job, él es calumniado por sus amigos, cada uno de ellos, desde el mayor hasta el más joven. Yo estuve revisando, yo les había dicho que el primero que habló era el más joven, no sino que era desde el mayor hasta el más joven lo estuvieron calumniando. El más joven fue el último que tomó la palabra, porque él no tenía el derecho de hablar hasta que después que los mayores hablaran. Así es, yo les dije equivocadamente la vez pasada, estuve revisando porque me quedó la dudita. Así que todos estos presuntos amigos de Job le decían: es por tu maldad, tienes algo escondido en tu corazón que no has confesado. Así que ellos vinieron allí hasta como confesores, y Job no tenía nada que confesar. Vamos a ver algo que Job dice
en su defensa contra todas las calumnias de sus amigos. Y aquí nuevamente hablamos también de la limpieza de corazón. Dice Job en respuesta a las acusaciones de sus amigos: hice un pacto con mis ojos de no mirar con codicia sexual a ninguna joven. Y yo veo este versículo y claro, le grita a todo varón. Pero aquí Job dice: yo hice un pacto con mis ojos. Y él dijo: ojos, voy a hacer un pacto. No miren a ninguna joven con codicia sexual. Ahora, si estamos hablando de integridad desde el fondo del corazón, allí estamos hablando de algo muy recto, un hombre de principios, un hombre de valores. Porque ¿qué ha escogido para nosotros el Dios del cielo? ¿Cuál es nuestra herencia del Todopoderoso en las alturas? No es calamidad para los malvados y desgracia para quienes hacen el mal. ¿No ve Dios todo lo que hago y cada paso que doy? Aquí Job dice: en cierto sentido yo estoy de acuerdo con mis amigos, que la calamidad le viene es al malvado. Pero yo no he cometido esas faltas, hasta con mis ojos yo he hecho un pacto. ¿Acaso he mentido o engañado a alguien? Que Dios me pese en la balanza de justicia, porque sabe que soy íntegro. Si me he desviado de su camino, o si mi corazón ha codiciado lo que vieron mis ojos, o si soy culpable de cualquier otro pecado, entonces que otro coma las cosechas que he sembrado, que todo lo que planté sea desarraigado. Si mi corazón ha sido seducido por una mujer, o si he codiciado a la mujer de mi prójimo, entonces que mi esposa sirva a otro hombre y que otros hombres se acuesten con ella. Pues la codicia sexual es un pecado vergonzoso, un delito que debería ser castigado. Es un fuego que arde todo el camino hasta el infierno. Arrasaría con todo lo que poseo. Así que aquí Job se defiende hasta de esos pensamientos y esos deseos secretos que se abrigan en la mente, en los ojos, en el corazón. Y Job dice: yo no me puedo culpar ni de eso. Así que ¿cómo me culpan ustedes de otras cosas? Si he sido injusto con mis siervos o con mis siervas, cuando me han presentado sus quejas, ¿cómo podría enfrentarme con Dios? ¿Qué podría decir cuando Él me interrogara? Pues Dios me creó tanto a mí como a mis siervos, nos formó a ambos en el vientre. Así que cuando venían los siervos de Job a poner alguna queja de algo que les faltaba en su trabajo o de algún otro siervo, Él no les decía: ya esas son cosas suyas, si quieren váyanse a trabajar por otro lado. No, Él escuchaba sus quejas y trataba de arreglar los problemas con ellos. ¿Por qué? Porque Él se veía igual. Dios los había formado en el vientre de la madre.
¿He rehusado ayudar al pobre o he acabado con las esperanzas de las viudas? ¿He sido tacaño con mi comida o me he negado a compartirla con los huérfanos? No, desde la niñez he cuidado a los huérfanos como un padre. Y toda mi vida me he ocupado de las viudas. Ustedes han visto a estos niños, ¿no? Que cuando ven a un niño pobre quieren darle el pan que ellos están comiendo, quieren dárselo a los pobres. Así era Job desde niño. Cuando veía sin vestido a los que no tienen hogar y a los necesitados sin nada que ponerse, ¿acaso no me alababan por darles ropas de lana para combatir el frío? Ustedes recuerdan que nosotros dijimos que Job tenía el monopolio sobre el mercado de las telas por tener tantas ovejas. Pero él dice aquí que a los que no tenían con qué comprar, él les regalaba la ropa para que no sufrieran de frío. Si he levantado la mano contra un huérfano, sabiendo que los jueces se pondrían de mi parte, entonces que se disloque mi hombro, que mi brazo se descoyunte. Un huérfano tal vez tenía algo que reclamar. Job lo defendía, sabiendo que todos los demás jueces, porque él pertenecía a los jueces de su ciudad, le iban a apoyar, aunque fuera para pérdida suya. Si la majestad de Dios está en mi contra, ¿qué esperanza queda? He puesto mi confianza en el dinero, o me he sentido seguro a causa de mi oro. Él tenía razón con qué poner su confianza en el oro. ¿He mirado alguna vez al sol que brilla en los cielos, o a la luna que recorre su sendero de plata? Y he sido seducido en lo secreto de mi corazón a lanzarles besos de adoración. Él dice, yo no comparto la idolatría que cree que el sol y la luna son dioses. Me he alegrado alguna vez cuando una calamidad ha herido a mis enemigos, o me entusiasmé cuando les ha tocado sufrir. Así que Job sí tenía enemigos, pero no se alegraba cuando ellos sufrían. No, nunca he pecado por maldecir a nadie ni por pedir venganza. Mis siervos nunca han dicho, él dejó que otros pasaran hambre. Nunca he negado la entrada a un desconocido, más bien he abierto mis puertas a todos. ¿He intentado ocultar mis pecados como hacen otros, escondiendo mi culpa en el corazón? ¿Acaso me he quedado callado y encerrado por miedo a la multitud o el desprecio de las masas? Si tan solo alguien me escuchara. Si mi tierra me acusa y todos sus surcos claman juntos contra mí, o si he robado sus cosechas, o he matado a sus propietarios, entonces que en esa tierra crezcan cardos en lugar de trigo y malezas en lugar de cebada. Y el escritor coloca aquí terminan las palabras de Job, lo que él tenía que decir en su defensa. Ahora lo que Job ha pintado acá es el cuadro de Cristo.
Y nosotros vamos a ver por qué. Esta justicia de la cual habla Job no es su propia justicia. Esta rectitud no es su propia rectitud. Esta rectitud que se dibuja aquí es esa rectitud perfecta y completa del Señor. ¿Por qué decimos eso? Porque Jehová Dios responde a Job desde un torbellino, desde un remolino se escucha la voz de Dios. Y Dios le dice a Job, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Job, tu defensa oscurece la realidad de las cosas. Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Y seguidamente Dios le hace un reto a Job. A ver, Job, si tú te consideras tan recto, dime ciertas cosas. Si te consideras tan sabio en tus propios ojos, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? A ver, dímelo, si tienes inteligencia. Y Dios le hace toda una serie de preguntas a Job con respecto a el universo, la naturaleza, la justicia, la rectitud. De tal modo que Dios reprende a Job porque Job presentó su propia justicia, su propia rectitud ante Dios como defensa. Eso para mí me hace callar, me hace taparme la boca. Porque Job no estaba mintiendo cuando él hablaba de su rectitud, pero aún Dios le dice, tu justicia está oscurecida. Tú no estás hablando con rectitud. Y Job responde, yo sé que tú lo puedes todo y que no hay nada que no puedes realizar. ¿Quién soy yo para dudar de tu providencia, mostrando así mi ignorancia? Así que Job sí había oscurecido su propia justicia porque él dudó de la providencia de Dios. Y en eso él era ignorante. Y claro, nosotros somos iguales, ignoramos de la providencia de Dios, ignoramos de lo que está en juego detrás del telón en nuestras vidas. Ignoramos lo que Dios está haciendo por nosotros y con respecto a nosotros y a favor de nosotros detrás del telón. Yo estaba hablando de cosas que no entiendo, dice Job, cosas tan maravillosas que no las puedo comprender. Tú me dijiste, escucha que quiero hablarte, respóndeme a estas preguntas. Hasta ahora solo de oídas te conocía, pero ahora te veo con mis propios ojos. Ahora Job puede ver a Dios con los ojos de su corazón.
Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y el propósito de Dios para Job, para hacerlo pasar por este crisol, se estaba cumpliendo, porque ahora Job no se mira a sí mismo para mirar su propia rectitud y decir, pero si en mí no hay nada malo, yo siempre he hecho lo bueno. Así que Job se mira a sí mismo y Dios lo reprende. Pero ahora él mira a Dios y dice, ahora yo veo con mis propios ojos que lo que tú haces está muy fuera de mi alcance y yo dudé de lo que estabas haciendo. Yo dudé de tu providencia. Mi corazón se llenó de cuestionamientos con respecto a tu amor hacia mí. Y dice, por eso me retracto arrepentido, sentado en el polvo y la ceniza. Ahora el polvo y la ceniza no era para proteger sus llagas. Ahora era el polvo y la ceniza para cubrir su vergüenza por haber tratado de defenderse ante Dios, por haber cuestionado la providencia de Dios. Después que el Señor dijo estas cosas a Job, dijo también a Elifaz, estoy muy enojado contigo y con tus dos amigos, porque no dijeron la verdad acerca de mí como lo hizo mi siervo Job. Así que ahora Dios dice que Job ha dicho la verdad, pero sus amigos no han dicho la verdad acerca de Dios. Porque Job sí dijo una gran verdad. Yo quiero que ustedes la vean acá. Cuando Job dice en Job 19:25, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Ese Redentor era una persona en el hebreo que se conocía como el Goel, era el pariente cercano que venía a rescatar a algún acusado preso, venía a defenderlo y sacarlo de la prisión. Así que Job dice, yo sé que mi Redentor vive. Esa es la verdad acerca de Dios. Él vive como nuestro pariente más cercano. Y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Nuevamente está aquí el cumplimiento de la bienaventuranza. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y dice Job, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Esa es la verdad acerca de Dios. Ahora, Dios le dice a los amigos de Job, tomen ahora 7 toros y 7 carneros y vayan a ver a mi siervo Job y ofrézcanlos como holocausto por ustedes. Allí está Dios avalando y confirmando que es el holocausto.
Es el sacrificio que señalaba al sacrificio de Cristo. Vean cómo el holocausto comienza y termina la experiencia de Job. Comienza el holocausto porque es lo que Job ofrece a favor de sus hijos. Cuando ellos tenían estas grandes fiestas, Job ofrecía holocausto diariamente para el perdón del pecado de sus hijos. Y aquí al final de Job se ofrece nuevamente el holocausto para el perdón de los amigos de Job que lo han calumniado. Y dice: mi siervo Job orará por ustedes. Es decir, aquel a quienes ustedes calumniaron como injusto, él va a ser como un sacerdote a favor de ustedes, y yo aceptaré su oración y no les haré ningún daño, aunque se lo merecen por no haber dicho la verdad acerca de mí, como lo hizo mi siervo Job. Y allí hay otra realidad, que la persona que ha pasado por el crisol del sufrimiento, por ese horno de aflicción, al salir del horno de aflicción, cuando ya Dios dice basta, no es que todas sus impurezas han sido purificadas, porque eso es un proceso que no se dará sino hasta el día de la resurrección, cuando esto corrupto se vista de incorrupción y esto mortal se ponga la inmortalidad. Pero es hasta cuando Dios dice basta. Por ahora basta este horno de aflicción. La persona que ha pasado ese horno de aflicción tiene un sentido espiritual mayor que si no lo hubiera experimentado. Sale con una humildad, sale con una comprensión de sí mismo y de Dios. Sale con esa mansedumbre que nosotros también hablamos aquí. Una reserva, pero un poder, una fortaleza espiritual. Así que por esa razón Dios le da a Job esta virtud de servir como sacerdote a favor de sus amigos. Elifaz, Bildad y Zofar fueron e hicieron lo que el Señor les ordenó, y el Señor aceptó la oración de Job. Así que al final, tanto los amigos de Job como Job mismo quedaron justificados por el holocausto. Job no quedó justificado por sus propias palabras, sino por el holocausto que ofreció y que también ofrecieron los amigos de Job. Ahora dice aquí que después que Job oró por sus amigos, Dios le devolvió su prosperidad anterior y aún le dio 2 veces más de lo que antes tenía. Entonces fueron a visitarlo todos sus hermanos, hermanas y amigos y todos sus antiguos conocidos, y en su compañía celebraron un banquete en su casa. Le ofrecieron sus condolencias y lo consolaron por todas las calamidades que el Señor le había enviado, y cada uno de ellos le dio una cantidad de dinero y un anillo de oro. Dios bendijo a Job en sus últimos años más abundantemente que en los anteriores. Llegó a tener 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, todo al menos lo duplicó y más. También tuvo 14 hijos y 3 hijas.
A la mayor la llamó Jemimá, a la segunda Kesia y a la tercera Keren Apuk. Bienaventuradas los que se llaman Keren. No había en todo el mundo mujeres tan bonitas como las hijas de Job. Su padre las hizo herederas de sus bienes junto con sus hermanos, algo desconocido en aquellos días, que una hija tuviera el mismo derecho de herencia que sus hermanos. Después de esto, Job vivió 140 años y murió a una edad muy avanzada, llegando a ver a sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor por su maravillosa gracia hacia con nosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén y amén, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Amén, amén. Bueno, familia, vamos a compartir una parte de la palabra del Señor y le vamos a decir a Dios que siempre que nosotros tengamos en nuestra mente un proyecto o una petición, se la damos con todo nuestro corazón y tener la certeza de que Dios está obrando a nuestro favor y que Dios siempre nos guía, que cuando quizás nosotros veamos que se cierran puertas,